El invierno siguiente trajo el extraño evento del primer viaje de Wilbur fuera de la región de Dunwich. Su correspondencia con la de Wilderness Library de Harvard, la Biblioteca Nacional de París, el Museo Británico, la Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham no habían conseguido procurarle el préstamo de un libro que deseaba desesperadamente, por lo que al final partió en persona, desaliñado, sucio, barbado, con su burdo dialecto para consultar la copia de Miskatonic, la más cercana en términos geográficos, de casi 8 pies de alto, cargando una barata valija nueva adquirida en la tienda de Osborne. La morena gárgola con rostro de cabra apareció un día en Arkham buscando el terrible volumen guardado bajo llave en la biblioteca de la universidad, el horrendo Necronomicon del árabe loco Abdul al-Rased, en la versión latina de Olaus Wirmus, impresa en España en el siglo XVII. Él nunca antes había mirado una ciudad, por lo que pensó que era seguro buscar su camino en el campus universitario. Allí, ciertamente, anduvo distraídamente por enfrente de un grande y blanco perro guardián que le ladraba y pelaba los dientes con una furia y animadversión antinaturales, mientras jalaba frenéticamente la fuerte cadena que lo detenía. Wilbur tenía consigo la invaluable, aunque imperfecta, copia de la versión inglesa del Dr. Dee, que le había llegado su abuelo, y al obtener acceso a la copia latina, comenzó a cotejar ambos textos con la finalidad de descubrir ciertos pasajes que se encontraban en la página 751 de su volumen defectuoso. Todo esto era imposible de ocultar civilmente al bibliotecario. El mismo erudito Henry Armitage, A.M. por Miskatonic, doctorado por Princeton, Litt.D. por la Johnson Hopkins, que lo había visitado en la granja y ahora amablemente lo asediaba con preguntas. Él estaba buscando, tuvo que admitir, un tipo de fórmula o conjuro que contuviera el terrorífico nombre Yog-Sothoth, y se sentía perplejo al encontrar discrepancias, redundancias y ambigüedades que hacían que el asunto de determinar el texto correcto fuera más que difícil. Mientras copiaba la fórmula que eligió finalmente, el doctor Armitage se asomó sin querer sobre su hombro hacia las páginas abiertas. La que estaba en el lado izquierdo, la versión latina, contenía increíbles amenazas monstruosas para la paz y la cordura del mundo. No debe pensarse, corría el texto mientras Armitage lo traducía mentalmente, que el hombre es el más antiguo o el último de los amos de la tierra, o que el montón ordinario de vida y sustancia camina solo. Los antiguos fueron, los antiguos son, los antiguos serán, no en los espacios que conocemos, sino entre ellos. Ellos caminan serenos y primordiales en otra dimensión que no es invisible. Yog-Sothoth conoce la puerta. Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y guardián de la puerta. Pasado, presente, futuro, todos son uno en Yog-Sothoth. Él conoce por dónde entraron los antiguos en el pasado, y ellos volverán a cruzar. Él sabe dónde han hollado los campos de tierra, dónde caminan todavía y por qué nadie puede mirarlos por donde andan. Su olor puede ser percibido, a veces, por los hombres. Están cerca, pero su semblante no puede ser conocido por el hombre, salvo por los rasgos que aquellos han entregado a la humanidad, y de ellos hay de muchos tipos, difiriendo en su parecido a Eidolon, más verdadero del hombre. Hasta la forma sin vista o sustancia es la de ellos. Ellos caminan, invisibles y repugnantes, por los lugares donde las palabras se han dicho y los ritos se han aullado a través de las estaciones. El viento farfulla en sus voces y la tierra murmura con su conciencia. Ellos doblegan el bosque y aplastan la ciudad, aunque ningún bosque o ciudad puede contemplar la mano que arrasa. Kadad, en el helado páramo, los conoció, pero ¿qué hombre conoce Kadad? El desierto congelado del sur y las islas hundidas del océano guardan piedras donde su sello está grabado. Pero ¿quién ha contemplado la profunda ciudad congelada o la torre sellada, coronada desde hace mucho por aguas y percebes? El gran Cthulhu es su primo, aunque él solo puede espiarlos débilmente. Ya, Sub-Nigurat, a partir de la fetidez los conocerán. Su mano está en tu garganta y sin embargo no puedes verlos, y ellos habitan incluso en tu umbral más custodiado. Yog-Sothoth es la llave de la puerta donde las esferas se encuentran. La humanidad reina ahora donde ellos reinaron antes. Ellos reinarán de nuevo donde la humanidad reina ahora.
Después del verano viene el invierno y después del invierno el verano. Ellos aguardan pacientes y poderosos, pues allí reinarán de nuevo. El doctor Armitage, tras asociar lo que leía con lo que había escuchado en Dunwich y sus presencias acechantes, y también con Wilbur Watterley y su oscura y horrenda aura que se extendía desde su sospechoso nacimiento hasta la nube de un probable matricidio, sintió una ola de temor tan tangible como la corriente de aire que emanaba de una fría tumba. El gigante con rostro de cabra inclinado delante de él parecía ser un engendro de otro planeta o de otra dimensión, algo que sólo era en parte humano, vinculado con las oscuras brechas de esencia y existencia que se extendieron como fantasmas de titanes más allá de todas las esferas de la fuerza y la materia, el espacio y el tiempo. De pronto, Wilbur levantó la cabeza y comenzó a hablar en su extraña y resonante manera que hacía imaginar órganos productores de sonido diferentes al resto de la humanidad. Señor Armitage, dijo, me parece que tengo que llevar el libro a casa. Hay cosas en él que tengo que tratar de entender bajo ciertas condiciones que no puedo tener aquí, y sería un pecado mortal obstaculizarme con papeleo. Déjeme llevármelo, señor, y le juro que nadie sabrá que usted lo permitió. No necesito decirle que lo cuidaré bien. Yo no fui el que dejó en ese estado la versión de Dee. Se detuvo cuando contempló la rotura negativa en el rostro del bibliotecario y sus rasgos de cabra se tornaron astutos. Armitage, casi dispuesto a decirle que copiar los fragmentos que necesitaba, de pronto pensó en las posibles consecuencias y vaciló. Era una responsabilidad demasiado grande regalar un ser así la llave para tales blasfemas esferas exteriores. Watterley entendió lo que sucedía e intentó responder con ligereza. Pues está bien, si así es como se siente al respecto. Quizás en Harvard no serán tan remilgados como usted. Sin decir más, se levantó y salió del edificio, inclinándose para cruzar cada puerta. Armitage escuchó los salvajes ladridos del gran perro guardián y estudió la figura de Watterley, como la de un gorila, andar a grandes pasos mientras cruzaba una parte del campus visible desde la ventana. Pensó en las locas historias que había escuchado y recorrió los viejos relatos dominicales en el Advertiser. Pensó en todo y también en lo que aprendió de los rústicos aldeanos de Dunwich durante su única visita. Cosas invisibles ajenas a esta tierra, o al menos a esta tierra tridimensional, en su horrible y fétida carrera por los valles de Nueva Inglaterra, acechaban obscenamente desde las cimas de las montañas. De esto se había sentido seguro desde hacía mucho tiempo. Ahora parecía sentir la cercana presencia de alguna terrible parte del horror invasor, y vislumbró su infernal avance sobre el negro dominio de las antiguas y antes pasivas pesadillas. Guardó bajo llave el Necronomicon, estremeciéndose de disgusto, pero la habitación todavía apestaba con lo profundo e inidentificable hedor. A partir de la fetidez los conocerán, citó. Sí, el hedor era el mismo que lo había asqueado en la granja de los Watterley 3 años atrás. Pensó en Wilbur otra vez, ominoso, con rasgos de cabra, y se rió burlándose de los rumores de la aldea acerca de su progenitor. Endogamia, Armitage murmuró en voz alta para sí mismo. Por Dios, qué mentecatos, muéstrenles el gran dios Pan de Arthur Machen y pensarán que es un escándalo cualquiera de Dunwich. Pero qué cosa, qué maldita influencia sin forma proviene o no de estas tierras tridimensionales. Fue el padre de Wilbur Watterley, nacido el día de la Candelaria, 9 meses después de la noche de Walpurgis, en 1912, cuando lo que se decía sobre los extraños ruidos de la tierra llegó claramente hasta Arkham. Qué camino en las montañas está esa noche de Walpurgis. Qué horror se liberó aquella noche sobre el mundo en sangre y carnes humanas. Durante las semanas siguientes, el doctor Armitage se dispuso a recolectar todos los datos posibles sobre Wilbur Watterley y la presencia sin forma de Dunwich. Se puso en contacto con el doctor Houghton de Aylesbury, que había atendido al viejo Watterley en su última enfermedad, y encontró mucho para reflexionar en las últimas palabras del abuelo, como fueron citadas por el médico. Una visita a Dunwich fallaría a traer a la luz alguna novedad, pero una atenta lectura del Necronomicon sobre los pasajes que Wilbur buscaba ávidamente parecían proveer nuevas y terribles pistas sobre la naturaleza, métodos y deseos del extraño mal que tan vagamente amenazaba a este planeta.
distintas charlas con varios estudiantes de saberes arcaicos en Boston, junto con cartas a muchos otros en otros lugares, le brindaron un creciente asombro que atravesaba lentamente por varios grados de alarma hasta llegar a un agudo terror espiritual. Mientras transcurría el verano, sintió tenuemente que algo tenía que hacerse con respecto a los terrores que acechaban en el valle superior de Miskatonic y sobre el monstruoso ser conocido en el mundo humano como Wilbur Watterley.